Día, concejal. Hola Cristian, ahí te escucho bárbaro yo. Ahí está, ahora sí, se escucha perfecto, que es lo que queríamos para que no nadie se pierda las reflexiones que va a tener en esta mañana la concejal con nosotros. Bueno, bienvenida, bienvenida a Data Mañanera Bueno, nuevamente. antes que nada déjame saludar Sí. a toda nuestra querida patria chica de Magdalena en su 249 aniversario, el lugar donde nací y elegí vivir con mi familia, así que nada, un abrazo grande para todos los magdalenenses y también para los que han elegido Magdalena para vivir, que es un paraíso y un tesoro que tenemos que no tiene precio. Y hay que cuidarlo entre Así todos es. y fortalecerlo entre todos. Mirna, en el día de ayer se trató un tema importante, vamos a arrancar con un tema de la política dura y pareja que tiene que ver con la fiscal impositiva. Quiero saber cuál es tu primera reflexión respecto a este tratamiento que estuvo el propio intendente escuchando atentamente tus palabras y las de tus colegas. Sí, la verdad que sorprendidos con la visita del intendente, siempre es bueno que presencie las sesiones cualquier vecino, ¿no? Y él también, por supuesto, que es la máxima autoridad del distrito, pero bienvenido sea. La verdad que fue una sesión con mucha presencia de vecinos, me gusta cuando van los vecinos porque es importante que las sesiones, que son un lugar público, tomen estado público con la gente acompañándonos. La fiscal, la verdad que primero que nada me parece que es importante, ¿no es cierto?, tener en claro que es una ordenanza que es fiscal e impositiva, no es Claro. solamente impositiva, porque siempre se instala el debate alrededor del aumento o no aumento de las tasas, y me parece que también la fiscal es una parte de la que tenemos que detenernos y que realizar un estudio, ¿no? Sí, sí, sí. El aumento de las tasas en promedio fue, como dijo el concejal Raffo en su exposición, de un 30%, pero hubo tasas que tuvieron aumentos bastante más significativos. En el debate ayer se manifestó. La verdad que es preocupante, si bien el aumento es un aumento que podría decirse aceptable, ¿no? Porque en general los municipios de la región han rondado en ese porcentaje. Lo que es preocupante, me parece, son algunos aumentos bastante excesivos que han quedado encubiertos al hablar solo de promedio y a no hacer un detalle tasa por tasa. Y que me parece que también es preocupante la celeridad con la que se ha tratado la fiscal, la falta de trabajo consensuado. Cuando nosotros fuimos convocados por el jefe de gabinete al inicio de la fiscal, él se comunicó uno por uno con nosotros. Me pareció un gesto muy valioso para que podamos acordar una nueva reunión. A la primera reunión quiero comentar que no Sí. asistimos porque hubo, incluso el propio jefe de gabinete lo reconoció, una mala comunicación y una mala interpretación de la convocatoria, sin mala voluntad de ninguna de las partes. Y bueno, después se consensuó una nueva fecha, a la que por supuesto asistimos, pero la fiscal impositiva es una ordenanza que habla de cómo el municipio Sí, va a recaudar va para a poder recaudar. financiarse y concretar la ejecución de su presupuesto. No Eh, es una ordenanza menor. Entonces me parece que amerita no solo un trabajo de cada concejal con la responsabilidad que corresponde, porque para eso hemos sido elegidos por el pueblo, sino también de un trabajo colectivo que apunte a poder llegar a acuerdos que garanticen que los vecinos no tengan ningún ataque, ningún tipo de persecución, ni ninguna asfixia vinculada al pago de tasas en un contexto económico en el que la gente tiene que elegir si comer o pagar el alumbrado o si comprar una mochila y una lapicera a su hijo para que vaya a la escuela o pagar una tasa, ¿no? Sí, sí, la realidad económica de la provincia de Buenos Aires y de las familias de la República Argentina está bastante golpeada por lo que estamos viviendo en este 2025 económicamente todos los argentinos. Pero vos hablabas de que esta fiscal, y yo lo notaba ayer acá en mi cuaderno mientras estabas haciendo tu alocución, hablabas como de persecución a los vecinos. A Sí, qué apuntabas porque con eso? Que esta fiscal estaba punitivamente persiguiendo a los vecinos. lo que pasa, Cristian, es que, como bien te dije al principio, la fiscal es fiscal e impositiva. Sí, hay Entonces, sanciones para reducimos el aquellos que no debate cumplen. y las exposiciones al aumento o no aumento de tasas, y también hay una ordenanza fiscal donde ha habido modificaciones muy estrictas, para mi gusto, vinculadas a la aparición de una autoridad de aplicación
que va a ser quien se ocupe de fiscalizar, determinar de oficio, verificar, aplicar sanciones, cobrar, no sé, pedir información, coordinar con otras áreas, todo lo que sea vinculado a los pagos, y que ante los atrasos de cualquier tipo de pago a las tasas por parte de los contribuyentes, va a haber multas, que se encuentra el capítulo de multas, es el capítulo 8, también es un capítulo nuevo, mucho más severas de las que había anteriormente, y que se van a... O sea, el contribuyente va a caer mucho más rápido en la infracción, ¿me explico? Claro. Porque se modifica también el cronograma de pagos, las cuotas pasan a ser en 12 cuotas en vez de como eran antes, podían ser en 6 semestrales o trimestrales, entonces mucho más rápido van a ser morosos. Y bueno, me parece que en una situación y en un contexto económico donde al vecino le va a costar mucho pagar, ponerse mucho más severos en cuanto a la posibilidad de que los vecinos pasen a ser morosos o puedan ser automáticamente expuestos a juicios de apremio, es muy peligroso. Es muy peligroso porque esta autoridad de aplicación está muy poco definida y es muy amplio lo que se dice de ella. Entonces, me parece que esa parte de la fiscal deberíamos haberla trabajado un poquito más, que deberían haberse acercado los funcionarios del municipio al Consejo Deliberante a reunirse con nosotros, que no era la forma que venga el bloque oficialista con un despacho escrito donde modificaban capítulos de la fiscal, a pretender que nosotros en una comisión que dure 1 hora, que si hace falta que nos quedemos 3 horas, nos quedamos. Solamente la única posibilidad que teníamos era leerlo. Realmente, el lunes fue la primera vez que nos sentamos y iniciamos un trabajo sobre la ordenanza fiscal e impositiva. Y el inicio de ese trabajo fue decirnos, tenemos un despacho realizado, vamos a modificar el artículo del alumbrado y tenemos las firmas, la ordenanza va a salir. Claro, eso no es trabajar desde el consenso. No, y justamente el concejal Martín Raffo hablaba del trabajo en el consenso, que habían escuchado, que habían tenido en la primera reunión en el Palacio Municipal, que los concejales opositores, en este caso ustedes, se habían volcado algunos requerimientos, algunas preguntas, algunas inquietudes respecto a este apartado que bien marcás vos, que era sujetar la tasa de alumbrado público a el valor del kilowatt. Del kilowatt, exacto. Lo cual era bastante polémico y complejo de analizar en este contexto donde las boletas a veces difieren muchísimo del valor de aquellos que menos tienen con los que pueden y son más pudientes, ¿no? A veces las boletas son una contradicción en sí misma. Vos decís, ¿por qué un jubilado paga 185.000 pesos y una persona que tiene una casa y es más pudiente paga 90? La verdad ¿Sabés qué pasa, Cristian? Que viene una persona que es de la Agencia Platense de Recaudación, que entiendo no conoce Magdalena, desconozco si es un militante que tiene territorio o que tiene algún contacto con los sectores más vulnerables de su distrito. Muy formado en la Universidad de La Plata, pero a veces hay cuestiones que hay que tener un poquito de barro en los zapatos para entenderlas. ¿Quién más paga de luz? No es quién más plata tiene. Esa ecuación no existe. Realmente porque la persona que tiene hoy una casa en buenas condiciones, por ejemplo, puede tener una estufa a leña, puede tener gas natural. La persona humilde, generalmente, lo único que tiene para cocinar, para calefaccionarse, para calentar el agua, es la electricidad. Y lo hacen con artefactos con resistencia, un calefón eléctrico, una estufa de vela, un anafe eléctrico, y eso lo revienta. Entonces, habla también de un desconocimiento y una falta de cercanía con el pueblo y con la gente que más necesita. Bueno, acá está... Hablar de que quien más consume es quien más plata tiene. Sí, por eso ese apartado, para que la gente entienda, ese apartado quedó totalmente eliminado o modificado respecto a la ordenanza original. Eso no tuvo avance, no se encaminó por propias miradas también dentro de el bloque oficialista. En esta fiscal impositiva, todo el arco oficialista, podríamos decir, el hurcadismo y pelucismo, actuaron de la misma manera para aprobar. Sí, de hecho, la reunión que tuvimos con el funcionario, a mí me llamó mucho la atención que el propio intendente manifestó estar en desacuerdo con ese artículo cuando es él mismo quien eleva la fiscal impositiva al Consejo Deliberante. Quiero creer que la había leído.
Bueno, uno entiende que sí, que la analizó con su equipo de trabajo. Igual puede ser que después de Sí, pero elaborada entendió le hicieron ver la realidad de este contexto de que el que más tiene posibilidades de calefaccionarse, de poder también tener otra forma de utilizar la energía eléctrica que no es la misma que una persona con menos recursos, ¿no? está bien, pero si un intendente con todo un departamento ejecutivo a disposición, con una planta que crece y crece y se agregan funcionarios y trabajadores, no puede tomar una determinación de eliminar un artículo donde está haciéndole daño a la gente antes de presentar la fiscal impositiva que él mismo firma, estamos hablando de una improvisación absoluta. Y bueno, digamos también que ustedes desde el bloque oficialista, desde el bloque de la oposición, marcaron que había en la fiscal impositiva anterior, si hay un equipo que trabaja a conciencia, que quiere proteger al Ejecutivo Municipal, no se equivoca como se equivocó. En Bueno, donde en la fiscal anterior se equivocaron y en esta se la hizo un funcionario y no sé si la leyeron antes de la reunión que tuvieron con nosotros. Y bueno, esa es una pregunta que le voy a tener que hacer acá a los funcionarios del oficialismo, hasta el propio intendente que ayer estuvo sentadito y escuchando atentamente lo que decían. Y una pregunta que te quiero hacer y que tu colega Alejandro Irazu manifestaba, es que los concejales oficialistas, la UCR, urcadista y pelucista, en determinado momento es como que viven en una realidad paralela. ¿Vos creés ese Por concepto? supuesto, totalmente. Yo no viví nunca en la comisión donde vivió el concejal Martín Raffo y tampoco viví nunca en el Consejo Deliberante donde la concejal Garayalde dice que nosotros no quisimos presentarnos en la primera reunión. En términos de absoluto respeto presentamos una nota que en el mismo marco de respeto fue respondida por el jefe de gabinete, donde se modificó la fecha de la reunión de presentación de la fiscal impositiva, y esto que te comentaba al principio, donde detectamos que hubo un error y una falla por ahí de comunicación, en la que no quedó en claro la reunión por ahí por error de ambos, ¿no? Y que con un simple mensaje de texto se solucionó todo. Nadie no quería ir a la reunión, la nota que nosotros presentamos no decía que no queríamos ir a la reunión, ni que no teníamos voluntad de trabajo. No tener voluntad de trabajo es llegar a una comisión de trabajo del Consejo Deliberante con un despacho impreso, escrito y sin posibilidad de ser modificado, sabiendo que tenían las firmas para que salga la fiscal 2 días después. Eso Sí. es no tener voluntad de trabajo. Sí, Así que hay que decir las cosas por su nombre. a mí me llamó la atención que se lo dije, se lo pregunté acá a otro espacio político que era de la Libertad Avanza, que estuvo sentado acá en Data y charlábamos cómo se preparaban para poder analizar una fiscal impositiva que uno entendía por la dinámica propia del Consejo que se iba a tratar cuando asumiesen todas las nuevas autoridades, ¿no? Los nuevos concejales, tanto de EPA como de Libertad Avanza. Era una situación ya que se dio en años anteriores, ¿no? Que la nueva composición analice el tema de la fiscal impositiva. Acá hubo una aceleración, ni siquiera se presentó el presupuesto también, que es uno de los Claro, puntos. totalmente. ¿Para qué es la fiscal? ¿Para qué se recauda la fiscal? ¿Para qué se recauda? Para saber cuánto en cada área del presupuesto cuánto se va a gastar, obviamente. Claro. No Entonces, está hoy en día. Para que la gente entienda, se presentó la fiscal impositiva. Generalmente se presentan casi a la par, ¿no? sí. O entra el presupuesto y luego la fiscal, o entra la fiscal y luego el presupuesto, pero en diferencia de semanas o días. Porque Sí, también es muy llamativo la celeridad, eso es lo que me preocupa. Y bueno, también me preocupa ¿Crees esa que no tenían los interpretación votos? que hacen. Capaz que no tenían ¿Cómo? creían que con la nueva conformación del Consejo no tenían los votos para que salga. Y eso se tendrá que ver cuando el Consejo quede conformado. Ahora, hoy los tenían y me parece que aseguraron el bochazo. Por eso la aceleración. Eso puede ser Claro. esa es una de las hipótesis. Claro, Que totalmente. se aceleraron porque tenían los votos de quien. Igual no se sabe tampoco lo que va a pasar después del 10. No, La no, política obviamente. Es muy cambiante. fluctuante, sí. Es muy cambiante. Bueno, Sí, ahora sí. vamos a ver, Pero porque bueno, generalmente seguimos nuevamente en esta dinámica. Está peleado el bloque oficialista, está dividido el urcadismo y el pelucismo, y lo vemos muy No, claramente. no sé, yo eso no, yo puedo hablar de mi bloque. Pero y Eh, en esta votaron juntos. sí, igual Bueno, la es algo. presidenta del consejo ha votado
Siempre Me votó igual. parece a conciencia, pero nunca le ha puesto palos en la rueda al intendente como No, parte del no. bloque que es. No, creo, entiendo que no. En las No, votaciones no, importantes no. no, por eso. En las votaciones y a pesar de que la denunciaron A penalmente, pesar de que la denunciaron y que en un acto del 20 de noviembre, en vez de hablar de qué íbamos a hacer para los vecinos de Magdalena, hablábamos de que teníamos 4 concejales en vez de 6. claro, Que sí, faltaba sí. contar 2, no nos olvidemos. Sí, las sintieron impropias del espacio, ¿no? Las habían Pero esos son problemas de como ellos, eliminado. Cristian. Los problemas nuestros son otros ahora. Y es que nosotros estamos comprometidos a trabajar con la gente y por eso hicimos un análisis de la ordenanza como corresponde, la trabajamos, la consultamos cada uno desde los bloques que conforman el interbloque de Fuerza Patria con los técnicos y los profesionales que consideramos necesarios para hacer el análisis, un análisis que amerite y que sea respetuoso de lo que la gente necesita en un contexto como el que estamos viviendo. Y todo eso quedó reducido a lo que pudimos decir ayer nada más porque no se permitió hacer ningún tipo de trabajo en comisión. Y la pregunta del millón, Mirna, ¿cómo hacemos para que una fiscal impositiva sirva para generar una suerte de autonomía municipal, que es uno de los términos que se habló ayer, y que no sea una herramienta también para tocar al bolsillo al vecino? ¿Cómo hacemos? Desde tu Y a mí me mirada. parece que el año pasado se hizo una gradualidad en el aumento de las tasas, que a los vecinos los benefició. De hecho, eso había sido propuesto por el bloque de Fuerza Patria, bueno, Unión por la Patria en ese momento, el peronismo, digamos, vamos a decir. Ya, sí, sí. Y esa gradualidad también se eliminó en esta fiscal. Y me parece que también en estas situaciones económicas tan inestables, la gradualidad al vecino le da un poquito de respiro. Sí, por lo menos Entonces habíamos dado un pasito para adelante y ahora lo volvimos a dar para atrás. Y después, por ejemplo, el ABL se modificó el artículo, pero la evaluación fiscal se duplicó. Así que no sé si no van a terminar pagando prácticamente lo mismo los vecinos. Hay que ver, ¿viste? sí, ahora que Porque a sí, veces obviamente. Hay que ver cómo funciona esta fiscal tampoco impositiva. hubo mucho tiempo para hacer un análisis profundo y mal o bien, el proyecto ya estaba en sesión y con los votos, así que no, Sí, sí, se aprobó. más que manifestar el descontento. La gente que nos está escuchando, tenemos que manifestar que a pesar de que todo el bloque opositor votó en contra, tanto EPA con Camila Dacá y todo el bloque peronista, que está César Forgione, Alejandra Irazu, está Martín Castelli y la propia Mirna Gunina, que la tenemos en comunicación telefónica aquí, con los Y votos. Alejandra. Y Alejandra, sí lo dije, y ya automáticamente con los votos del oficialismo, tanto el urcadismo como el perucismo han dado el visto bueno a esta fiscalía impositiva, que ahora el análisis que vamos a hacer, Mirna, va a ser ya directamente en el impacto en el bolsillo. Totalmente. Ahora el vecino cuando venga a reclamar, lo importante es que tengan claro que fue una fiscal impositiva que el Ejecutivo sacó con una celeridad absoluta y sin posibilidad de consenso ni de dialogar algunas cuestiones que a nosotros nos preocupaban. Muy bien. Pero bueno, eso es lo que tiene que quedar en claro. Ya entonces vos entendés, como dijo la concejala Alejandra Irazu, que votar esta fiscal 2026 es darle la espalda al vecino. Sí, totalmente. Un título. Darle la espalda al vecino y a la realidad donde vivimos, ¿no? No, a mí me pareció una frase tajante y dura, ¿no? De la concejal. Dice, votar esta fiscal impositiva, terminó así su exposición, votar esta fiscal impositiva es totalmente darle la espalda al vecino. Y también otra cosa que me llamó la atención en esta fiscal impositiva fue el cierre de la locución de la concejal de acá, que todos los conceptos que ustedes que marcaron como diferencia y ser la base sustancial para votar en contra, es lo que otros ediles del radicalismo años atrás, tanto el propio jefe de gabinete que hoy está en gestión, Esteban Castilla, había endilgado al peronismo, que era no meterle la mano al bolsillo al vecino, no generar tasas que eran imposibles de pagar, había que estar en la carne propia y en el cuero del propio vecino para poder solventar algunas necesidades de tasas municipales. La verdad que también eso me llamó la atención. Fue un fragmento de una sesión que era escucharlos ustedes, pero que lo había dicho un propio radical muchos años atrás. Bueno, pero eso serán cuestiones de las que se tendrán que hacer cargo ellos. Uno en política tiene que ir con la verdad y ser coherente. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Claro, si después con el tiempo, con los cargos, modificás tu actitud y tu pensamiento, la coherencia en la política
no tiene precio. Mirna, también se charló, ya cortito y ya no abuso más de tu tiempo, se habló de la Ruta 11, los vecinos estuvieron ahí, los vecinos de la Ruta 11 que están camino a Pierson, y toda esa zona estaban haciendo un reclamo a Vialidad de la provincia de Buenos Aires respecto al mantenimiento y se llegó a una concordancia, un acuerdo entre fuerzas políticas y hasta el propio intendente que pidió la banca a generar una suerte de consenso, hablando del consenso y de trabajo conjunto. Sí, lo que pasó es que los vecinos presentaron una nota por un reclamo histórico de una ruta que todos los que habitamos Magdalena la conocemos, que es la Ruta 11 desde el regimiento hasta el cruce con la curva de Jonte. Tiene serrucho, es una ruta, perdón, muy difícil de transitar y que ¿Hola? ¿Se escucha? Ahí sí, se escucha, se ¿Me escucha. escuchás? Sí, sí, yo te escucho. Es una ruta que la verdad tiene mucho serrucho y muy rápidamente se deteriora, entonces bueno, la gente ahí manifestó situaciones muy preocupantes. En relación a eso, nosotros nos comunicamos con Vialidad y bueno, empezaron a aparecer algunas cuestiones donde algunas cuestiones eran responsabilidad de uno, otras de otro, otras que te las hago de favor, y nos pareció lo más acertado trabajar junto a los funcionarios provinciales para proponer al Ejecutivo Municipal la firma de un convenio que quede volcado en ese papel que firman ambos organismos, las responsabilidades de cada uno, y en base a ese convenio ya debe cumplirse lo que ahí dice, ¿no? Porque para eso se celebra, y que la celebración de ese convenio garantice el mantenimiento permanente de la ruta y dar respuesta a un reclamo histórico que la verdad es necesario y urgente que sea resuelto. Sí, así que estuvieron ahí muy atentos escuchando y bueno, y la palabra del intendente también estuvo expuesta en esta realidad que tiene que ver con el mantenimiento de la Ruta 11, donde también los concejales como Mirna Gurina han charlado con funcionarios de la provincia para poder darle una solución. No va a ser la solución definitiva porque es un trazo de ruta que va a tener que tener, mientras siga siendo tierra, va a tener que ser mantenida durante un determinado tiempo. Siempre va a tener que haber maquinaria. La idea es que sea quincenal o cada 20 días que esté pasando claro. La máquina, ¿viste? Que no queden esos baches de 3 meses que son los que tanto la deterioran. Claro, nosotros vamos a trabajar para que eso suceda y vamos a hacer las gestiones que haga falta para que los vecinos puedan tener la ruta en condiciones. Nosotros presentamos un comunicado solicitándole al Ejecutivo que firme este convenio en caso que lo considere. Por supuesto que es una competencia directamente del Ejecutivo, la firma un claro. convenio, el Consejo Deliberante no tiene más que sugerir. Como se había presentado una nota y con esa nota se había hecho también un comunicado, lo que decidimos ayer en un cuarto intermedio es unificar ambos y que salga uno solo donde se solicite tanto la inmediata intervención como la firma de este convenio en caso que el intendente lo considere. Bueno, y él ahí también dijo que el compromiso para seguir trabajando desde la corresponsabilidad para que los vecinos vivan mejor, que es lo más importante y por lo que tenemos que trabajar todos. Él dijo que sí, más teniendo en cuenta que él mismo dijo que hay un déficit bastante marcado en tema de los caminos rurales, que es una de las falencias más importantes, por eso creó también a la CACER, ¿no? La Comisión de Caminos Rurales, que ya tiene su propia conformación y que pronto vamos a conocer. Acá se solicita vialidad porque es una ruta provincial. Ya, entonces, sí. Pero bueno, uno entiende que no va a poder solventar si no trabajan en conjunto con la provincia la realidad de esa ruta, porque ya hay una falencia. Si no puede resolver los propios problemas de los caminos rurales donde hay una responsabilidad directa del municipio, ¿cómo vamos a hacernos cargo de eso? Es casi una contradicción en sí. Concejal, le agradezco por esta charla con nosotros en esta mañana. No sé si le quedó algo ahí en el tintero que quiera exponer. No, seguir trabajando para que los vecinos estén mejor, con mucha ansiedad esperando la nueva conformación del cuerpo y deseando siempre que se pueda desde el Consejo Deliberante trabajar por el bien de los vecinos, amén de que a qué espacio político pertenezcamos, priorizar siempre el bienestar de los vecinos, más en un día como hoy donde celebramos que nuestro pueblo cumple 249 años y que lo más importante es su gente, y su gente nos eligió para que los representemos, que estemos a la altura de las circunstancias todos los que iniciemos a partir del 10 de diciembre una gestión nueva adentro del Consejo. Vamos a estar también ahí atentos a lo que va a pasar con esa dinámica de la nueva conformación del cuerpo del HCD de Magdalena.
Sí. Seguramente en otra entrevista vamos a charlar de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y la interna peronista Axel Kicillof, Cámpora, Frente Renovador, endeudamiento, porque la verdad que no hay ninguna interna, desde el peronismo se está trabajando para que es un polvorín, un polvorín. Déjame hablar, porque tirás la bomba y no me dejas hablar. Ahora no se terminaba la entrevista. Desde el peronismo se está trabajando para que el gobierno tenga todas las herramientas que necesita para hacerle frente al gobierno de Javier Milei. No hay que entrar en discusiones internas, no le sirven a nadie, lo dijo el presidente del bloque, Facundo Tignanelli. El presupuesto es superador en relación al de años anteriores y bueno, se va a acompañar la ley de emergencia económica, que también es fundamental. Y si bien como peronismo tenemos algunos, nos sentimos conducidos por algunos compañeros y otros se sienten conducidos por otros, lo más importante es que haya diálogo y seguir trabajando para que a la gente le vaya bien. Y eso es lo fundamental de la política, ¿no? Que sí, a través de cualquier fuerza política a la gente le vaya un poco mejor cada día más. Pero escucho la entrevista de Facundo Tignanelli ayer y van a ver que lo que dicen los medios no es lo que dice el presidente de la honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. No, viste, Mario Seco salió con todo, dice, déjense de joder, apoyen al gobernador. Bueno, Mario Tignanelli seguramente lo ha dicho de otra forma, pero dijo que lo va a estar apoyando, ¿no? Mario Seco muy, muy cercano al gobernador, creo que es un pensamiento del propio Axel que se lo volcó al propio Mario para que lo diga y mueva. Sí, hay militantes digo militantes porque nadie puede poner en duda que Mario Seco es un militante político, ¿no? Además de ser un intendente. Hay intendentes o funcionarios o dirigentes que son más efervescentes y otros que por ahí mantienen más un perfil vasco, ¿no? Modosa, sí. Bueno, Mayra Mendoza supuestamente le sacó un poco el apoyo porque no hay obras para Quilmes. Bueno, es un kilo. Ahí fue. No es para tanto, no es para tanto. El peronismo está trabajando para que el gobernador tenga la herramienta que necesita, que es tener un presupuesto que le sirva a él, pero que también le sirva a los intendentes, que los intendentes, no nos olvidemos, que son los primeros perjudicados cuando los gobiernos nacionales y provinciales tienen problemas económicos. Sí, ni hablar, tenemos que tirar todo del carro para el mismo lado y seguir trabajando para que la provincia de Buenos Aires le vaya bien, porque además de magdalenenses somos bonaerenses. Ni hablar, es el sentimiento bonaerense, hay que sentirse hijo de su pueblo, pero también perteneciente a algo más grande que es la provincia de Buenos Aires, y ese mensaje me gusta. Mirna, le agradezco por este contacto. Bueno, un beso grande, Cristian, y que disfruten todos del Día de Magdalena. Igualmente para vos y para todos los tuyos, así que adiós, chau. Ahí pasaba